presentándote este día, Señor amado. Presentándote, Señor amado, los que van a escuchar tu palabra maravillosa, mi Rey. Oh, Señor amado, te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Señor, tomando el control, oh Dios amado. Que seas tú, Señor amado, limpiando los aires, Señor amado. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, nuestro escudo, Señor amado. Que seas tú nuestro ayudador, Espíritu Santo de Dios. Sé tú poniendo palabras, Señor amado, en los labios, Señor, de mi esposa, Señor amado. Oh, maravilloso Jesús. Tuya es la honra, tuya es el poder, Espíritu Santo de Dios. A ti, Señor, sea la gloria, a ti sea el poder, Espíritu Santo de Dios. Te damos a ti, Señor, la adoración, oh Dios amado. Te damos a ti la exaltación, oh Dios de la gloria, porque solo tú eres digno, Espíritu Santo de Dios, de exaltarte, Señor amado. Oh, maravilloso Jesús, en esta maravillosa mañana, Señor amado, venimos delante de ti, oh Dios amado, trayendo ese mensaje, oh Dios amado Jesús, que tú vienes pronto, Señor amado. Tú vienes pronto, Espíritu Santo de Dios. Oh, maravilloso Jesús. Oh, Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Gracias, mi Rey, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén, Jesús. Santo es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos la gloria, la alabanza y el poder, pues ya es de nuestro Dios. Damos gracias a Dios por su vida que está pasando por este lugar, mi amado amigo. Damos la gloria y la honra al Señor Jesucristo por tenernos aquí impartiendo su santa palabra. Mi amado amigo, usted que está cruzando por este lugar, sea usted mi amado amigo, usted es afortunado que está pasando por este lugar y va a escuchar el mensaje de salvación. Yo quiero compartir una lectura en el libro de Sofonías. Dice su palabra en el libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 14. Hay poder en su santa palabra. Hay poder en su santa palabra, mi amado amigo. Déjeme decirle que usted es afortunado. Muchos quisieran estar en su lugar, pero lamentablemente ya no pueden. Partieron de este mundo sin tener a Cristo Jesús en su corazón. Mas usted, mi amado amigo, usted que no tiene a Cristo Jesús, oye la oportunidad. Dice su palabra que si oyeres su voz y no endurecieres tu corazón, mi amado amigo, dice su palabra que si usted escucha la voz del Señor, la voz del Señor es la palabra del Señor. Si usted escucha la voz del Señor, la palabra del Señor, y no endurece su corazón, usted le da cabida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra del Señor: que Él está disponible, que Él está pronto a perdonarle sus iniquidades, sus pecados. Dice en el libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 14 al 18, a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el capítulo 14, dice así la palabra del Señor: cercano está el día grande. Dice la palabra del Señor: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará y el valiente. Día de la ira, día de ira. Dice, día de ira aquel día,
día de angustia y aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y día de oscuridad. Oiga, día de tiniebla y de oscuridad, día nublado y día de entenebrecimiento, día de trompeta y día de algázara. Oiga, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y atribuiré a los hombres, andarán como ciegos, porque pecaron, dice, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, dice, y sus carros, oiga, y sus carnes como estiércol. Oiga, que dure la palabra de Dios. Ni su plata ni su oro, dice, podrá librarles. Oiga, ni su plata ni su oro podrá librarlo, dice, en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará, dice, hará de todos los habitantes de la tierra. Dice la palabra de Dios, muchos andan predicando del amor, y eso es bueno, porque la Biblia sí menciona el amor, porque dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también dice la palabra de Dios, la Biblia también habla de juicio. Aquí la palabra de Dios le está hablando de juicio. Yo el día de hoy no vine a hablarle del amor, yo ahora el día de hoy vine a hablarle del juicio de Dios. Muchos temen hablar del juicio de Dios, muchos quieren hablar solo del amor, muchos quieren escuchar el mensaje de amor, que la Biblia lo menciona, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si es cierto, Dios amó al mundo, Cristo Jesús amó al mundo, Él vino y murió en la cruz, Él vino y se entregó por amor a usted y por mí. Pero ahora yo quiero hablarle del juicio, de lo que dice en el libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 14 al 18, dice, ahí gritará el valiente. Habla, cuando le está hablando, en esa cita le está hablando del juicio final. Ahí le está hablando el día doloroso, el día donde dice que será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué motivo? Porque el ser humano endurece el corazón, porque el ser humano solo quiere escuchar amor, porque el ser humano no quiere escuchar lo que es el juicio, porque el ser humano no quiere escuchar que Dios castiga. Muchos dicen, Dios es amor. ¿Cómo es posible que Dios castigue? ¿Cómo es posible que Dios me haga esto? Pero yo te voy a decir, si tú endureces el corazón, la palabra de Dios aquí me está diciendo, la palabra de Dios, que ahí gritará el valiente, hombre, mujer, que ignora la palabra de Dios, mujer, hombre, que andas en tus quehaceres, en los afanes de esta vida, creyendo que no habrá muerte para ti, si no piensas en la muerte, piensas, algunos dicen, yo soy ateo, yo no pienso en eso, pero yo te voy a decir que la palabra de Dios a mí me está diciendo que si hay un cielo y que si hay un infierno y que hay un juicio. Ahorita te lo leí en el libro de Sofonías, que dice, ahí gritará el hombre valiente, que se cree el burlador, que dice, ustedes son unos que pierden el tiempo, unos locos. Yo te voy a decir, en aquel gran día, tú vas a querer ver a esos locos, tú vas a querer escuchar palabra de Dios. Allí será el lloro, allí será el crujir de dientes. Mas dice, ya no habrá oportunidad, porque dice la palabra del Señor, cercano está el día de Jehová, no lo ignores. El día de Jehová está cercano y muy pronto, dice la palabra de Dios. Cuando tú menos lo esperes, el día de Jehová, dice la palabra de Dios, he aquí yo vengo pronto, dice la palabra del Señor, el que se ha guardado para mí tendrá galardón de vida eterna. Dice la palabra del
Señor. Ese día llegará, ese día de lamento llegará, mas para aquellos que se creen inmortales, más para aquellos que se creen intocables, más para aquellos que están adorando en el lugar equivocado. Dice la palabra del Señor, cercano está mi día, dice Jehová. Vendré más cuando nadie lo espere. Vendré como ladrón, Él no es ladrón. Mas dice Cristo Jesús, vendré como ladrón en la noche. ¿Sabes qué? Si el ladrón, tú supieras qué día el ladrón va a llegar a tu casa, te aseguro que tú estarías protegiendo a tu familia, tú estarías protegiendo a tu esposa, a tu casa. ¿Por qué motivo? Porque tú sabrías qué día va a llegar el ladrón. Pero más, Cristo Jesús se compara, no es que lo sea, sino que se compara con el ladrón. Mas yo vendré como ladrón, el día y la hora nadie lo sabe, dice la palabra de Dios. Ni aún los ángeles que están en el cielo saben la venida de Cristo Jesús. Pero dice, yo vendré como ladrón. Mi amado hermano, tú que ya tienes a Cristo Jesús, debes de estar velando. No descuides tu salvación. No te distraigas en los placeres de este mundo. No te distraigas en los deleites de este mundo. Santidad, dice el Señor. Ante todo, santidad. Tú no puedes vivir desprevenido. Tú que ya tienes a Cristo Jesús en tu corazón, tú no puedes vivir desprevenido. El diablo es astuto y no ignoréis, dice la palabra de Dios, las maquinaciones del diablo. Tú y yo tenemos que estar despiertos. Este mundo te ofrece deleites. Este mundo te ofrece la basura que te lleva al infierno. Muchos están suavizando el pecado, lo están minimizando, muchos lo están justificando. Pero aquí yo te leí en la palabra de Dios, en Sofonías capítulo 1 versículo 14, dice su palabra: cercano está el día de Jehová. Dice la palabra del Señor, muy cercano. Oiga, cercano y muy cercano. No te equivoques. Si Él no ha venido es porque te está dando tiempo. Si Él no ha venido es porque te ama. Si Él no ha venido es porque te ama de una manera incondicional. Él te ama de la forma que tú menos te lo imaginas. Lo que no ama es lo que andas haciendo. Y dice, muy cercano, oiga, es amarga la voz del día de Jehová. Porque en ese día ya no habrá misericordia. La misericordia es hoy. La misericordia es hoy. Estamos viviendo en tiempos decisivos. ¿A dónde quieres ir? ¿Para dónde tú estás preparándote? ¿A dónde quieres que tu alma vaya? ¿A dónde quieres tú pasar la eternidad? En un lugar de tormento, dice la palabra de Dios. En un lugar de tormento, en un lugar donde hay azufre, donde hay fuego, donde hay tormento. Cristo Jesús te está llamando. Cristo Jesús te está diciendo: decídete. Ya no hay tiempo para estar metidos en el pecado. Hoy Cristo Jesús te dice: amarga será mi voz en aquel día. Amarga será mi voz en aquel día, donde te diga:
Apartados de mí, hacedores de maldad. Apartados de mí. Apartados de mí, burladores. Apartados de mí. Porque endurecieron su corazón. Ya no hay tiempo. Hoy es el tiempo de la salvación. Mi amado, Cristo Jesús te llama. Cristo Jesús te dice: ya no camines en este mundo apartado de mí. Dice la palabra de Dios que el ser humano, el hombre, es como la flor del campo. Hoy te crees fuerte, hoy te crees valiente, hoy te crees que no necesitas de Él, pero luego desfalleces, luego tus fuerzas se van acabando y luego, si Dios te da la oportunidad, puedes llegar a una determinada edad, anciano, qué sé yo, pero hoy la juventud se está perdiendo a temprana edad a causa de los deseos, los placeres que solo te llevan a la perdición. Amarga la voz del día de Jehová, ahí gritará el valiente, ahí oiga, día de la ira, día de la ira. Jehová de los ejércitos te dice una cosa bonita. Escúchame tú que estás metido en una religión. Escúchame, tú que me ves en las redes sociales. Yo te estoy hablando palabra de Dios. Escúchame, aquí hay algo y se llama palabra de Dios, se llama Biblia. Es la que te transforma. Haz lo que la palabra dice. Si la palabra de Dios te dice, no mentira, no vivas adorando a Dios en el lugar equivocado, no vivas adorando a Dios, al Dios falso. Escúchame, dice la palabra del Señor que los que le amamos, los que le buscamos, es necesario que le busquemos en espíritu y en verdad. Yo te invito, tú que me estás mirando, has estado doblando rodillas en el lugar equivocado. El Dios verdadero lo encuentras en la Biblia. Haz lo que dice la palabra de Dios. No ignoréis la palabra de Dios. No tengas por poco la palabra de Dios. Escúchame, el cambio es hoy. Decídete, busca al Dios verdadero. Dice la palabra del Señor: he aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto. No está diciendo yo vengo mañana. Podría ser hoy, el día de mañana tú no lo sabes. ¿Qué tal si mañana amaneces sin vida? ¿Qué tal si mañana no tienes la oportunidad? Muchos te están predicando, muchos te están enseñando falsas enseñanzas. Somos odiados por predicar la verdad. Yo no vengo a caerte bien. Si tú me quieres odiar, ódiame. Pero la palabra de Dios dice: no hay herencia, no hay lugar en el reino de los cielos. No hay lugar para el hipócrita. No hay lugar para el homicida. No hay lugar para el mentiroso. Ódiame por la verdad, pero la verdad de Dios está aquí en la palabra. No hay lugar
que doblan rodillas en el lugar equivocado. No hay lugar en el reino de los cielos para aquel que está confundiendo a un montón de gente. La palabra de Dios tienes que saberla entender. No te confundas. La palabra de Dios, si no la sabes entender, vas a encontrar un montón de gente que está siendo dirigida por el diablo, acomodándola como ellos quieren, haciendo lo que ellos quieren, porque hoy lo que hay es, ¿sabes qué? Ahora lo que hay son iglesias modernas que no quieren escuchar el juicio, no quieren escuchar el pecado. El hombre, ¿sabes qué? Hay iglesias donde le dicen al ser humano, puedes casarte las veces que quieras. Y como eso les enseñan, el hombre deja a una mujer y se casa con otra. La mujer deja a un hombre y se casa con otro. La palabra de Dios a mí me dice que Dios, para Dios no es válido el divorcio. Restauración, dice el papá Dios. Restauración. Pero ahora los adúlteros, los fornicarios, dentro de una iglesia sirviendo. ¿Por qué? Porque están suavizando el pecado. Están acomodando la palabra de Dios a su propia conveniencia. Cristo Jesús restaura, Cristo Jesús liberta. Pero eso es lo que están enseñando. Falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y se acuerdan, se olvidan de lo que la Biblia dice. La Biblia dice, santidad ante todo, santidad. Santidad. Mi Dios odia el pecado. Mi Dios odia el pecado. Porque Él es santo y 3 veces santo. Nadie que vive en pecado me puede decir a mí que tiene comunicación con Dios. Si tú estás en pecado, pecado es pecado. Tú no tienes comunión con Dios si estás en pecado. Una cosa por la cual el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida fue porque entró en rebeldía. I know Jesus. Ah, yes. But I just wanted to see what y'all were doing. Una cosa que Él odia es el pecado. El pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida porque entraron en rebeldía. En vez de adorar al Dios verdadero, empezaron a hacer dioses falsos. Oye, mi Dios, oye lo que dice la palabra del Señor. Mi Dios es celoso. Tú decides a quién alabarle. Pero aquí la palabra de Dios me está diciendo que Él es celoso. No te harás imagen de lo que está en el cielo, porque Él es Dios. Oye, deshazte
Deshacete de los falsos dioses. A mi Dios adorarás y a Él solo servirás. Olvídate de que Dios te esté escuchando las falsas oraciones que estás haciendo. Oye, si yo te estoy dando este mensaje es porque Dios te está llamando. No te vayas a lamentar en aquel gran día, porque la palabra de Dios está aquí. Lo estás haciendo como lo dice ahí. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No dobles tus rodillas ante una imagen. El infierno es real. Ese no es un mito. El infierno es real. Si tú le reconoces, Él está pronto a perdonarte. Dios tiene juicio preparado para los rebeldes, para los desobedientes. Pero yo quiero decirte que la puerta sigue abierta. Oye lo que dice la palabra de Dios. Estrecha es la puerta y pocos son los que entran por ella, y la puerta es Cristo Jesús. Pero ancha es la puerta donde muchos quieren caminar o van caminando por allí, van entrando. ¿Por qué? Porque se les hace más fácil entrar por ahí. Porque se les hace más fácil deleitarse en los placeres de este mundo, que solo te llevan a la perdición. Hoy Cristo Jesús te dice: yo soy el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vivimos en un mundo que evita hablar del juicio, un mundo que rechaza toda idea de responsabilidad delante de Dios, un mundo que no le gusta que le hablen del pecado. Vivimos en una sociedad donde hablar del pecado es criticarles, pero la palabra de Dios lo dice. Criticarles es hablarles de lo que están haciendo. Dios te habla a tiempo y fuera de tiempo, para que tú no te lamentes en aquel gran día. Él te está esperando con brazos de amor, para que el día de mañana no tengas excusa. No escuché palabra, nadie me habló. Pero hoy la palabra de Dios te dice: valiente es aquel que reconoce que la dependencia, su dependencia es completamente del Dios viviente. Es de valiente reconocer. Los cobardes, dice la palabra de Dios, tienen herencia en el día del juicio, en el infierno. Pero tú eres valiente. Reconócele que si tú andas de pie, estás caminando, tienes vida, es porque Cristo Jesús te está dando una segunda oportunidad. El ser humano moderno quiere un Dios que consuele, pero no uno que confronte. Todos andan buscando al Dios de amor. Todos andan buscando
Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Estás haciendo su voluntad? ¿Estás dentro de una iglesia sirviéndole a Dios? Pero estás sirviéndole a Dios moderno. Todo está modernizado. El diablo se ha metido dentro de las iglesias. Sutilmente ha entrado y ni cuenta se han dado. ¿Por qué? Porque los tiene adormecidos. Ha entrado un espíritu del diablo que adormece a todo el pueblo de Dios. Están adormecidos. ¿Sabes? Esa es la manera de que el diablo trabaja. El diablo es sucio. El diablo es asqueroso. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Cristo Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No tengas en poco la palabra de Dios, porque el día de mañana te vas a lamentar. Hay poder en su santo nombre. El día de mañana será el lloro, dice su palabra. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 9, dice, oiga lo que dice: pues muchos más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Cristo Jesús, cuando murió en la cruz, cuando fue crucificado, derramó su sangre. Nosotros éramos enemigos de Dios. No teníamos entrada al reino de los cielos. Pero Dios, en su infinita misericordia, dice la palabra de Dios, que hemos sido justificados. Tú vienes hoy a los pies de Cristo Jesús y Él te justifica del pecado. Él te justifica de tus culpas. El ser humano quiere las promesas de Dios sin justicia. Quiere la gracia de Dios y la verdad. Quiere bendiciones. Quiere prosperidad. Pero no quiere llevar la cruz. No quiere reconocerle. No quiere sacrificar esa carne. Todos los deleites de esta carne. El ser humano quiere los deleites, pero no quiere el sacrificio. Si tú le preguntas a la carne qué es lo que desea, quiere estar comiendo bien, quiere satisfacerse en todo placer que le dura un momento, pero el día de mañana sigue igual. Pero no quiere saber de la palabra de Dios. No quiere saber de lo que dice ahí. No quiere que le reprendan su pecado. No quiere justificarlo todo. Pero la palabra de Dios te habla a tiempo y fuera de tiempo. Hay poder en la sangre de Cristo. La gracia de Dios se acaba. La gracia de Dios se termina. Y Él te sorprende, te agarrará como sorpresa, porque Él te está dando a tiempo. Cercano está el día de Jehová. Dice en el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 34. Por
también vosotros estad preparados, como el Hijo del Hombre vendrá, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que tú menos lo pensáis. El Hijo de Dios vendrá cuando menos lo pensáis. Dice, el mayor engaño del diablo es hacerte creer que todavía hay tiempo. El mayor engaño que el diablo te puede hacer y decirte, susurrarte al oído, que estás en el lugar correcto. El mayor engaño del diablo es decirte que acomode la palabra a tu propio bienestar. Porque el diablo no se quiere ir solo al infierno. Él quiere llevarse a todo el que encuentre por delante. El diablo, el infierno fue hecho para el diablo, no para el ser humano. Pero lamentablemente, el ser humano, en rebeldía y desobediencia, decide por dónde ir. Dios, Él no le cierra la puerta al ser humano. El ser humano le cierra las puertas a Dios. El ser humano, por el ser humano, Cristo Jesús vino. Por amor al ser humano, Cristo Jesús sufrió. Por amor a ti, por amor a mí. Dice, ese engaño endurece el corazón del ser humano. Cada vez que te propones obedecer a Dios, dice en Hebreos capítulo 3, versículo 15. Entre tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Como en la provocación. ¿Sabes a qué se refiere cuando dice como en la provocación? El pueblo de Israel, a pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos, provocaron a Dios a ira. Provocaron a Dios a ira. No provoquéis a Dios, porque Dios es amor. No le provoquéis, porque el pecado tiene consecuencia. Tú andas en pecado, no mira las consecuencias, pero eso es lento. No pienses que las consecuencias van a llegar tan rápido, no, eso es lento. ¿Cómo terminarás? ¿Cómo terminarás si endureces tu corazón? Aquellos que aquel pueblo que endureció su corazón, dice que se hicieron dioses falsos. Cuando Moisés bajó de la montaña, ellos estaban adorando al Dios equivocado. Y dice la palabra del Señor que Dios entró en ira. ¿Y sabes qué? Ninguno de ellos pudo entrar a la tierra prometida. Dice la palabra de Dios que los únicos que entraron a la tierra prometida fueron los descendientes, sus hijos, los que iban creciendo. Porque una cosa abomina a Jehová. Dice, una cosa abomina a Jehová, y es la idolatría. Eso es la idolatría, la desobediencia, la rebeldía. Ellos quedaron postrados en el desierto. Pero el Señor Jesús ama la obediencia. Jesús ama un corazón contrito y humillado. Jesús ama un corazón disponible. Jesús ama un corazón que reconoce su pecado. Jesús ama un corazón que reconoce
que sin Él no es nada. He aquí el tiempo aceptable, dice. He aquí el tiempo aceptable. He aquí el tiempo de salvación. El tiempo aceptable es hoy. El tiempo de salvación es hoy. Dice en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, ¿sabes qué? Desde el principio de Adán y Eva pecaron. Ellos dos pecaron. Por eso entró el pecado en el mundo. No teníamos acceso a Dios. Estábamos completamente perdidos, sin esperanza. No teníamos oportunidad de salvación. Pero Dios se compadeció y dijo: mandaré a mi hijo, mi unigénito hijo, Jesús de Nazaret, para que salve la salvación, para que entre la salvación a la humanidad. Pero eso no significa que Él justifique el pecado. Eso no significa que tú puedas vivir una vida como te dé la gana, porque eso lo juzgará Dios en aquel gran día. Hay poder en la sangre del Cordero de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 6. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Oye, la palabra de Dios es clara. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios no dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios no dice: yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por María. Oye, estás equivocado. La palabra de Dios no dice, lamentablemente, la palabra de Dios no dice: nadie viene al Padre si no es por María, por José, por los santos. Hay poder, mi amado. No te confundas. Huye, escapa por tu vida. Corre por tu salvación. La palabra de Dios no dice: nadie viene al Padre si no es por María. Oye, María está muerta. No creas en los muertos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué la ira llegó al rey Saúl? Por eso estudia la Biblia. La palabra de Dios es clara. María no te salva. María no te da milagros. No me vengas con el cuento que tú veneras a ningún muerto. La palabra de Dios te dice. La palabra de Dios te dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Dice Cristo Jesús. La palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios es viva y eficaz. Escapa por tu salvación, para que no te lamentes el día de mañana. No confíes en muertos. No confíes en ellos. Es que la palabra de Dios te habla, pero el diablo te tiene cerrados los ojos. Los ídolos son abominables delante de Dios. No hay poder en los ídolos. Ten cuidado, iglesia de Dios. Aquí en esta
estás adorando a los ídolos. Hay gente evangélica que ha dejado meter ídolos en su casa. Hoy es el día de la salvación. Santidad ante todo, santidad. ¿Cómo está tu corazón? Oye, pueblo de Dios, escapa, dobla rodillas. No vivas un evangelio acomodado. La palabra de Dios es fiel. Dobla rodillas. Clama al Dios viviente. Clama al Dios, al Salvador al Salvador. Porque el Dios de este mundo está, el Salvador de este siglo, de este mundo, está tomando posesión de tus hijos, de tu matrimonio, de tu familia, y tú estás conforme. Busca a Dios, esfuérzate, tú que ya estás dentro del camino de Dios. Esforzaos y entrar por el camino angosto. Ya no hay tiempo. Corre, santidad ante Dios, santidad. No le podrás ver en aquel gran día. Santidad es santidad. Dobla tus rodillas. Guárdate para el Rey de Reyes. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? El que es santo, santifíquese más. Apartados del pecado, pueblo de Dios. Porque en aquel gran día te lamentarás. Van a haber sorpresas. Mi amado, ya no hay tiempo. Oiga, dice, ni su plata, ni su oro los podrá salvar. Ni las obras te podrán salvar. Las obras no te podrán salvar. Tu dinero no te podrá salvar. Porque solo hay un Salvador. Y se llama Cristo Jesús. Ni su oro, ni su plata, ni tus millones que tienes en el banco te podrán salvar. Ahí tú vas a clamar de dolor porque endureces el corazón, porque entras en rebeldía. Ese día te lamentarás, donde ya no va a haber escapatoria, donde ya no vas a ver al Dios de amor, sino al Dios que te va a juzgar. Ese día será el día, la Biblia lo dice, el día tenebrecedor, el día de dolor, el día de lamento, el día donde tú vas a querer escapar de la ira de Dios, pero no vas a poder. Hoy es el día, ni la plata ni su oro les podrá librar. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué te sirve si perderás tu alma? Oh, poderoso Jesús, por las obras de la ley nadie será justificado. Para los que viven dentro de una, oiga, para los que viven enseñándole a sus iglesias, viviendo bajo la ley, para los que viven justificando la ley, la palabra de Dios dice que ya no estamos bajo la ley,
escucha. Oh, escucha. Ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. La gracia redentora. La gracia que te redime. La gracia, la sangre de Cristo Jesús te redime. Ya no te equivoques. Cuando Cristo Jesús vino, se rompió la ley. Porque ahora le tienes en tu corazón. Si le aceptas hoy, si le aceptas hoy, ya no hay ley, ya no vivimos bajo la ley. Aunque el mismo Jesús dijo, yo no vengo a quebrantar la ley de los profetas. Él también cuando vivía en la tierra, Cristo Jesús lo dijo. Pero sabes, cuando Él murió en la cruz, Él rompió con todo eso. Ahora vivimos bajo la gracia que se termina pronto, la gracia que se acaba pronto. Pero hoy es el día de la salvación. Cristo Jesús está a la puerta. Dice en Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros, oiga lo que dice. Estoy leyendo textos bíblicos. Texto bíblico, no me lo estoy inventando. Le estoy leyendo textos bíblicos. Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, todas nuestras obras, oiga, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nuestras obras, oiga, nuestras obras, quien no tiene a Cristo Jesús en su corazón, nuestras obras son como trapos de inmundicia. No le busque más. No le busque más, porque la palabra de Dios le está hablando. Si usted cree que por obra se va a salvar, qué equivocado está. Si a usted le sembraron en el corazón que por obra se va a salvar, si a usted le sembraron en su corazón que por ser bueno se va a salvar, oiga, qué equivocado está. Todas nuestras obras, oiga, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Sus obras, en aquel gran día, sus obras no lo van a justificar. No, por sus obras su nombre no está escrito en el libro de la vida. Es porque usted reconozca al Dios de la gloria, el Dios que salva, el Dios que liberta, el Dios que restaura hogares, matrimonios, que sana al enfermo, que sana al herido, heridas internas que ni los médicos las pueden sanar. Hay poder en el Rey. Mi Cristo Jesús le sana las heridas internas que lleva. Usted que hoy sonríe, pero cuando nadie lo mira llora en silencio.
Usted necesita un médico. Y ese no es un médico físico. Usted lo que necesita se llama Cristo Jesús. Usted lo que necesita es a Cristo Jesús en su corazón. No se equivoque. No se equivoque. Hay corazones que están heridos. Hay corazones que están lastimados. Heridas que sangran. Heridas que no las puedes sanar ni con la mejor medicina de este mundo. Cristo Jesús te da la capacidad de amar a tus enemigos. Cristo Jesús te da la capacidad de perdonar al que más daño te causó. Oye, Cristo Jesús te da la capacidad de amar, pero con un amor verdadero a tu prójimo, no con hipocresía, porque hoy el amor del ser humano, el amor del ser humano es tan hipócrita que te hacen por delante, pero por detrás te comen. Pero Cristo Jesús, Él da el amor verdadero, Él da el amor que sana, Él da el amor que restaura. Yo te he hablado conforme a la palabra de Dios. Si tú me estás mirando por ahí, en tu carro, no estás ahí parqueado siempre, hay personas que graban. ¿Sabes qué? Este mensaje se tiene que ser viral. La palabra de Dios es la palabra de Dios. No queremos ser vistos por nadie, no queremos ser famosos por nadie, pero sí queremos que el nombre de Cristo Jesús sea famoso. Sí queremos levantar el nombre de Dios en alto. Sí queremos que el mundo sepa que Dios salva, que Dios restaura, que Dios liberta al cautivo. Si esta palabra de Dios ha tocado tu corazón y decides en tu corazón abrirle la puerta al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret en su nombre, sabes que repite conmigo esta oración y yo te aseguro que el Dios de la gloria no desprecia un corazón contrito y humillado. Mi amado, si tú quieres aceptarle al Salvador hoy, decídete porque no hay tiempo. El tiempo es corto. Repite conmigo, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que he andado apartado de ti. Reconozco que he andado viviendo una vida ajena a tu voluntad. Hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te abro la puerta de mi corazón. Entra, sana las heridas internas, sana mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida. Mi amado Dios, hoy quiero que seas mi amo y Señor de mi vida. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, Jesús. Que Dios te bendiga. ¿Sabes?
Dios te ama y Dios te está hablando a tiempo. Él está pronto a venir y ya no hay tiempo para estar pensando si lo hago hoy o lo hago mañana. Pero Él te ama de una manera que tú no te lo imaginas. Hoy Él está pronto a venir. No sabes qué día Él viene, pero la palabra de Dios dice que viene, viene. Que viene, el mismo diablo lo puede detener. Hay un día establecido para la venida de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde.